noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva conversación aquí en Que Leo Forestal. Hoy día con esta novela de Rodrigo Muñoz, Huelén, con sangre en el ojo. Rodrigo, ya nos habíamos visto cuando tú trajiste acá el anterior volumen. El anterior con sangre en el ojo. Exacto. Curialhue. Fue rebautizado para la segunda edición. ¿Cómo se llama ahora? Originalmente se llamaba Con sangre en el ojo y ahora se llama Curialhue con sangre en el ojo. Perfecto. Rodrigo Muñoz nació en Coquimbo en 1977, vive actualmente en Santiago, es guionista de cine, escritor y profesor de lenguaje. Ha colaborado a lo largo de su carrera en diversos largometrajes nacionales e internacionales y ha publicado, como ya vimos, Curialhue, la primera parte de su saga de novelas Con sangre en el ojo. En 2017 publicó además relatos breves para La Hora del Té y editó el poemario del autor Leo Paredes, llamado Dicen tiempo, al tiempo dicen. Y en 2018, Huelén, el libro que tengo en mis manos, el segundo de la serie Con sangre en el ojo. Yo no me acuerdo, Rodrigo, si antes te pregunté cuántos volúmenes iban a ser. Y no sé si me respondiste en ese momento. Puede ser. Hoy lo había preguntado, pero 3. 3 volúmenes, o sea, ya nos queda poco. ¿Está escrito el tercero? Está escribiéndose. Se está escribiendo en este Ahora, momento. ¿Qué estás haciendo acá entonces? Tengo escritores contratados para que Escritores fantasmas. Ghostwriter. Ghostwriters. Un tal Cabro King, capo. Tiene futuro. Dice así: era divertido como los chilenos desconocían la existencia de esa ciudad. Era casi de conocimiento popular en Perú que la capital de Chile se posaba justo encima de la última ciudad inca. Si incluso coloquialmente al referirse a los chilenos les llamaban los de Mapocho. Durante y especialmente después de la Guerra del Pacífico había ocurrido una lluvia de ignorancia selectiva entre los protagonistas del conflicto que de seguro iba a traer consecuencias a futuro. Él mismo se había manchado las manos de sangre por una consecuencia indirecta de la guerra. Rodrigo, tú traes completamente en este nuevo volumen la acción directamente en la ciudad de Santiago. Sí. Completamente. Antes habíamos recorrido un poco el sur de nuestro continente, de nuestro país. Ahora hay un capítulo. Sí. Y nada más fuera de eso. Pero la mayoría de la acción sucede. El personaje justo que está afuera vuelve a Santiago. Sí. Así que todo se acaba. Pero finalmente todo sucede en Santiago. Este desplazamiento, ¿cómo afecta el tono de esta novela, este desplazamiento desde el sur de Chile a la ciudad? Bueno, de partida trata de ser más urbano, es más acelerado, es más rápido, no se toma el tiempo como todos los que vivimos en una ciudad grande de mirar al lado, avanza. Hay más historia, la novela anterior era más de personajes. Sí, era más una suerte de presentación de algunos personajes. Ahora hay más historia, hay personajes nuevos, sí. Tratamos de conocerlo, la misma historia de Velo, pero ya no nos tomamos 5 o 6 capítulos en ver a un personaje, sino que con 2 o 3 basta. Claro, y nuevamente utilizas el recurso de que algunos capítulos llevan el nombre del personaje aludido en ese capítulo y que vamos descubriendo. Que me doy cuenta que son casi todas mujeres, porque no fue planeado. Aumentó la cantidad de mujeres, porque en el anterior ya había muchas mujeres también. Solo hay 2 hombres. Sí. Uno de los cuales es un importante protagonista de la novela anterior, ¿no? Sergio. Igual, Sergio ahora no es protagonista, es como sí. Secundario. Pues antes dije, protagonista del anterior. Claro, y es como lateral. Se ve lo que hace, o sea, no se ve lo que hace, sino que lo que ha hecho. Otros personajes se dan un contrato. Claro, y a él lo persiguen un poco los fantasmas de lo que hizo en la novela anterior también. Y cuando él actúa o hace algún acto, sí. No se ve directamente lo que está haciendo, o sea, no narramos lo que Sergio está haciendo, sino que cuando otros personajes se encuentran con lo que ha hecho. Como que otros son testigos de lo que él está haciendo. Otra cosa que me llamó la atención también acá, que no está tan presente en la anterior, pero que en esta sí es muy potente, es la relación de tu ficción respecto de hechos históricos reales, antiguos y relativamente recientes de la historia de nuestro país. También eso fue buscado, fue consciente, lo tenías predispuesto que esta novela fuese así la segunda, o se fue dando naturalmente. Quería que buscara algo más local, más cercano a Santiago, más reciente a Santiago, más identificable. Que si yo hablara de tal calle, que esa calle todavía estuviera en pie, o que todavía se podría... Porque fue una calle reconocible, porque cuando estábamos en el sur no hay calle, no hablabas del campo, del bosque. Aquí no, porque ya aparte él ir a Razabal, sí. con Brown, y después nos vamos
el Cerro Santa Lucía, Claro. el Cerro San Cristóbal también. En ese sentido, recuerdo mucho lo que dice Juan Sasturain respecto de Oesterheld, que Oesterheld es uno de los primeros en la historieta, por lo menos argentina, que comienza a ser aventurable el espacio cotidiano de la gente. Eso creo que es algo que ha estado pasando en Chile con mucha más fuerza ahora, con generaciones de escritores jóvenes como tú y de escritoras jóvenes que empiezan a situar en nuestra ciudad en espacios súper reconocibles, no ya tan lejanos y muy cercanos a nosotros. Eso ayuda un poco. Sí, y eso no es un descubrimiento de ni el cómic, Sí, por supuesto. es del cine básicamente. El cine descubre, casi sin darse cuenta, que lo que el espectador quiere es verse en la pantalla. Quiere verse en la pantalla, quiere ver su barrio, quiere ver su ciudad, quiere ver su casa, pero sin exponerse. Claro, concreto, no una ciudad que podría ser muchas ciudades. Quiere sentirse identificado y quiere que la cámara recorra donde él está. Cuando eso pasa, de verdad se genera una comunicación directa entre el espectador y la película. Entonces, hagamos lo mismo acá, hagamos lo mismo en este libro, que veamos estos lugares y los no lugares, hay otros no lugares también, como Sí. los malls. Entonces, sí, que aparece el metro, aparecen las calles. A ver si la gente se ubica. Claro, espacial y temporalmente se ubican perfectamente. Otra cosa que haces en esta novela, y yo lo marcaría con una marca diferente, es que, por ejemplo, incorporas textos como Que 100 años no es nada, por Alfredo Galdames, columna publicada el 5 de julio de 2015. Luego nos encontramos con Informe de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y finalmente nos encontramos acá con un fragmento atribuido a Francisco Galdames, miembro de la expedición conquistadora de Pedro de Valdivia. Estos textos que no recorren exactamente la diacronía de la historia, pero sí adjetivan la historia desde otros ámbitos. Es también interesante la aparición de esos otros textos. En Curielhue también estaban. Sí. Había un relato del terremoto de 1575, Sí. otro del terremoto de 1960, que estaba todo como algo más telúrico. Pero aquí, como Santiago es el protagonista, hablamos de Santiago. La fundación de Santiago, desde Galdames, es un personaje que de verdad estaba en la expedición de Valdivia. Existió, sí. Existió, pero no hay registro de que haya escrito algo. Entonces ahí aprovechemos, intentemos que Galdames escribió bonito y que escribió este relato de cómo encontraron el cerro Huelén. En el otro lugar, en la otra novela había un lugar también. Aquí también hay otro lugar, que no vamos a revelar exactamente cuál es, pero seguramente por el nombre la gente dirá, tiene algo que ver con el cerro. Sí. Estas dos novelas tienen ese lugar extraño, fantástico, como un elemento que recorre todo el libro, ¿no es cierto? En el otro lugar al que acceden los personajes sucede como casi más de la mitad de la novela. Claro. Aparece ese lugar. ¿Cada una de las novelas tendrá un espacio así, fantástico? Sí, y para evitar spoiler, cada novela tiene el nombre de ese lugar Sí, sí, sí. fantástico. Curielhue, Huelén, y en el tercer libro, que ya tiene título, se llama Las Ánimas. Las ánimas. Las Ánimas. Que digo, al final vamos a hablar de eso. Sí, Para no... no spoilear tanto. Y la idea de que hay un lugar secreto en nuestra tierra, en donde habitamos, en Chile, Curielhue es más chileno que local de la cordillera del Maule, o Huelén, aquí en Santiago, es que cada uno de nosotros guarda secretos. Aunque no quiera, siempre tenemos algo que no queremos contarle al resto. Siempre hay algo que no queremos decir. Pero que por más que tratemos de ocultarlo, a la larga siempre va a salir a flote. Nos va a marcar de alguna forma. Sí, es interesante eso que dices porque tus personajes hacen eso también, todo el rato ocultan cosas y hacen cosas que a veces golpean al lector o a la lectora, ¿no? Hacen cosas que uno dice, chuta, ¿qué pasó acá? Te deshaces de algunos personajes en la novela anterior también, ¿no? Cosas que son interesantes porque habitualmente uno siente que a los protagonistas de una novela nunca les va a pasar nada y a veces sí les pasan cosas también que te afectan profundamente Sí. como lector de la novela. Sí, a mí me gusta provocar en ese sentido. Claro, hacer que se enamoren de un personaje, No tengo esa manía de Martin claro, de matarlos, de matarlos a todos, pero sí que les pase algo. les pasan cosas. Que sufren. Aquí este para mí es como el Imperio Contraataca mío. Si vendríamos a recordar. Iba a decirte exactamente Porque lo mismo. termina más o menos igual, todos Sí. dispersos, disgregados. Iba a decirte lo mismo, era una pregunta que tenía más adelante, que era justamente, esta novela es una novela intermedia, ¿no? Que ella dice, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora después de que quedó esta tremenda cagada? ¿Qué viene ahora? ¿No? Es el equivalente a Yo soy tu taita, Claro, y todos quedamos sorprendidos y uno dice, es una novela intermedia, ¿no? sí. Entonces es necesario ahora terminar la siguiente. Pero tiene que concluir. terminar su Sí, misterio, que su misterio es que lo que está junto abajo Huelén. por supuesto. Se termina, al final se responde. Por supuesto. Pero deja muchos cabos sueltos ahí. Juegos sueltos para los otros personajes.
Y eso lo... Ah, y la trampa de Rayen. La trampa de ellos. Conté el final solo. No contemos más, no contemos más. No contaba. Dice así: se devuelve a su hogar, en el trayecto pierde el bulto con ropa. Al llegar a su casa comienza a caminar en círculos sin saber por qué. Su madre le interroga por las prendas para entregar y no es capaz de responder. Se va a la cama para intentar dormir, mas no puede quitarse de la cabeza aquella imagen de la mente. Cuando el reloj de la casa marca las 3:34 de la madrugada, ella se levanta de la cama y sale corriendo, descalza y en camisa de dormir. Se dirige hacia el centro de la ciudad. A cada paso que da casi al límite, de lo que le da el cuerpo, resopla huelén, huelén. Un puñado de personas la ve pasar, nadie la sigue, nadie la detiene. Tampoco nadie la ve subir al Cerro Santa Lucía, por supuesto que nadie la vio entrar a la Roca Viva y perderse para siempre. A ella, eso no es spoiler porque está en la página 15 del libro. Y acá, en ese mismo capítulo yo cuento el final, pero nadie se aguanta. De verdad, yo dije, no, yo cuento el final del primer capítulo. Y lo lees, mucho lo lees, de cuenta tú lo leíste y no te diste cuenta que está escrito. No lo voy a revelar. Oye, es interesante, bonito aquí, cuando tú mencionas en un párrafo, en un mismo párrafo, hablas de el Cerro Huelén y luego del Cerro Santa Lucía. Esa dicotomía que hay con ese lugar de Santiago, ¿no? Esa dicotomía que hay con Chile mismo. Exacto, es una metáfora de lo que somos. Sí, porque, bueno, Huelén, más encima tiene otro bonus. Pedro Valdivia le puso Santa Lucía a Huelén. Porque dijeron, ¿cómo se llama este lugar? Se llama Huelén, por el roquerío donde estaba. Ya, pero hoy es el día de Santa Lucía, porque es el 13 de diciembre, entonces se va a llamar Santa Lucía. Y de ahí se llamó Santa Lucía adelante. De hecho, hace poco hubo una consulta para cambiar el nombre y todos dijeron, no, que se sigue llamando Santa Lucía. Ah, yo voté por Huelén y perdí. Pero bueno, eligieron. Pero se llama Huelén. Ahora, Huelén no es un vocablo netamente mapuche. Exacto, hay algo ahí también. Hay una cultura previa que los mapuches erradicaron de acá. Y que quedan algunos rasgos, que por ejemplo en el Cerro Blanco hay un altar donde hay unas piedras tacitas, donde molían granos. La cultura que molía esos granos así no eran los mapuches, eran otra cultura. Aconcagua creo que allá. Porque no conocen cómo se llamaban. No hay mucho vestigio. No hay mucho vestigio, tienen unos pocos rasgos cerámica, estas piedras, estas citas y nada más. Ellos fueron erradicados por los mapuches, entonces quedó el nombre Huelén, que no es un vocablo netamente. Sí, yo había leído que incluso los mapuches, claro, hablaban de otro nombre, incluso tal vez, otro nombre que ellos tenían también. Cerro Blanco también tiene otro nombre, yo no lo conozco. Viste, ya un poco lo recuerdo, pero esta idea de que nombramos cosas que no son, como por ejemplo el aeropuerto, claro, que tiene otro nombre y todos le dicen Pudahuel, ¿no? Se llamaba Pudahuel, después le pusieron como Don Arturo, y ahora le quieren cambiar el nombre de nuevo. Claro, o esos lugares que... O la penitenciaría. Claro. Que ya no se llama penitenciaría, sino que es ex penitenciaría. Claro, eso te va a decir que hay muchos muchos lugares que le dicen ex algo, pero entonces ponle otro nombre, pero se siguen llamando igual, pero solo con el prefijo ex. La ex os. Exacto. Yo seguiría llamándola os. Pero ponerle ex os es como absurdo, es muy ridículo eso. Es parte también de nuestra cultura, tal vez. Por eso el mismo párrafo de Huelén, Santa Lucía. Exacto. No iba a llorar. Al quinto día de cautiverio ya no podía llorar. Había llegado a un estado en que solo esperaba que la tortura acabase para luego quedarse en una especie de catatonia en espera de que el tiempo transcurriese rápido. Lo único que no toleraba era al cururu, ese pequeño hombrecito que la olisqueaba y le causaba repulsión. Eloísa trataba de no revelar lo que sentía por el tipo aquel, pero parecía que de alguna forma él lo adivinaba. La violó repetidas veces, pero ella también podía darse cuenta que el acto sexual en sí no le provocaba el placer al cururu. Lo que sí erizaba la piel del despreciable hombrecito era el asco que ella sentía. Eso era lo único que de verdad no podía tolerar. La electricidad, el agua, las amarras, los otros violadores, todo estaba a un nivel en que simplemente no le podían hacer más daño. Pero nunca olvidaría al cururu. Lo odiaba con todas sus fuerzas, ¿no? Y hay otra relación con esta historia reciente de Chile, ¿no? La tortura, la violación de los derechos humanos. Y un personaje que no menciono acá, pero que está en el libro anterior. Siempre está como con auto-spoileando, pero no revelándolo todo. Es que yo no spoileo, yo no creo en los spoilers, yo no creo que... Si lo hablamos la otra vez. Lee tú, ves Star Wars, ¿de qué se trata? Se trata de esto y es su padre y todo, pero es el recorrido el que te tiene que traer. No es el... Viajemos a Arica, toma un avión y demórate una hora, ya, llegaste a Arica, bien, pero sabías que iba a llegar a Arica. En cambio, si vas en auto, vas mirando el paisaje, te vas parando en los lugares que te llaman la atención, es mejor. Tomar el avión y llegar al spoiler,
O sea, hacer un spoiler es como tomar un avión, llegas rápido, pero te perdiste el viaje. Lo mejor es descubrir el viaje, aunque ya sabes el destino. Además te conoces el final de ti. Sí. Sí. Bueno, en las películas, a ti que te gusta mucho el cine y que estudiaste eso, es habitual, ¿no? Que uno ve un remake de una película que ya viste, o incluso la misma película, y vuelves a reír, y te vuelves a llorar y a impactar, aunque ya conoces la historia. Sí. Es ridículo porque uno disfruta igualmente la película aunque la haya visto antes. Ahora, claro, yo cuento detalles, pero no cuento el meollo de la novela, no cuento no saco la médula, porque claro, aquí la historia, cuando uno dice spoiler, que la historia está contada linealmente, entonces si tú sacas un pedazo se desarma entera. En cambio, como estas historias no son lineales, porque vamos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, incluso hacia más adelante, hacia el futuro, Hacia atrás. que hacia más atrás, la historia es más circular, entonces tú sacas un pedazo y se aprieta un poquito más nomás, entonces sigue siendo una historia. Aunque tú sepas que el personaje el Kururo también sale en Kuriaway. A propósito, ya que hablas de sacar una parte y la historia se aprieta más, ¿cortaste mucho acá? ¿Quedó mucho afuera? Cuando escribes, haces eso, repasas, corriges muchísimo, botas mucho material. Esto es lo que quedó afuera, bueno, la mitad, es lo que quedó afuera de Kuriaway. El capítulo, todo el capítulo Un día de invierno, era el final de Kuriaway. Y es largo, es un capítulo largo, como digo. Extrañamente largo, porque yo no escribo capítulos muy largos, 3, 4 horas. Este tiene como 15 o 16. Ese era el capítulo final. El capítulo anterior tiene un epílogo, o sea, el libro anterior tiene un epílogo en Valparaíso. Ese epílogo no estaba originalmente, estaba Un día de invierno, y así era el final. Lo saqué y agregué este epílogo de Valparaíso, y aquí es el segundo o tercer capítulo, el tercero. O sea, funciona más que quitar y poner, en realidad es como armar y desarmar, deconstruir y construir. Es un Lego, tengo hartos Legos aquí. Eso, funciona como Lego. Y habían varios relatos más que estaban ahí, Un día de invierno, los que tienen nombre distinto, porque todos los capítulos tienen nombre de mujer, salvo sí, los que no tienen nombre de mujer, esos ya estaban ahí. Perfecto, y se nota una diferencia, uno espera, sí me llamó la atención eso, Eloísa, que se quite de Un pronto. día de invierno, Tiempo de actuar, Sal de fruta, esos 3 capítulos estaban antes. Y con eso yo armé el resto. De muchos de los comentarios de la gente que leyó tu primera novela en esta saga, ¿afectaron un poco la escritura de la segunda? ¿O en absoluto? En absoluto, no. ¿Recibiste comentarios? Sí, recibí comentarios. Y bastante buenos. Me decían que lo que les aterraba es que era real, que podía ser real. Que era fantástico, pero lo aterrador es que lo real que podría llegar a ser. Sí. Entonces yo dije, ok, salgamos de la realidad, pero de eso lo tenía pensado antes. Te fijas, nombraste una columna que se llama que 100 años no es nada, Sí. que hace referencia a, ese sí no lo voy a contar, hace referencia a un hecho que ocurrió de una forma, en la realidad, pero que aquí en este libro ocurre levemente distinto, 20 centímetros más distinto. Y esos 20 centímetros cambian todo. También hay otros hechos que por un número más, un número menos, cambian. Estás jugando con la realidad, afectando la realidad. Lo que estoy queriendo decir, que no es muy explícito, es que lo ocurrido en Kuriaway, que ocurre en esto que es tan real y aterradoramente real, modificó nuestra realidad y la convirtió en esto. Una onda de choque, ¿no? Claro. Onda expansiva. Onda expansiva. Y los ajustes que yo siento son esos temblorcitos. Pero es interesante también porque eso, aparte de hacer aventurable el espacio de lo cotidiano, también hace aventurable los hechos que hemos visto, que hemos vivido, pero que están ligeramente trastocados. Y uno entiende que entra a un mundo de ficción, pero que está muy cercano a la realidad. Tú has comenzado a hablar informalmente antes que hablábamos de cómo bautizar tu novela, que fantástica, de suspenso, de misterio. Te cuesta categorizar tu propio trabajo, ¿no? Sí, sobre todo porque yo no digo, voy a escribir como he visto que autores en la feria dicen, esta es una space opera. Yo no sé cómo meter, en qué saco meter mi novela. Es que tal vez ellos se proponen hacer una space opera y la hacen, en cambio tú escribes. Yo escribo, ¿no? Y luego salen esto. Y luego se armó. Pero hay un fuerte gusto tuyo por el misterio o por lo fantástico de algún modo, porque hay elementos fantásticos muy cercanos a la realidad, como tú dices, ¿no? Sí, debe ser con mi formación científica previa, que me gusta que por lo más inverosímil que sea, deba ser plausible. ¿Ya? Por ejemplo, siempre se dice, creo que lo dijo Arthur C. Clarke, que para una cultura no muy avanzada, ver tecnología es igual a ver magia. Claro. Entonces yo digo, ok, no hablemos de fantasía, sino que hablemos de cosas que puedan llegar a ser reales, pero que todavía no entendemos cómo funcionan.
Entonces yo no voy a poner gente lanzando llamaradas azules de los dedos porque no se me ocurre cómo eso podría llegar a ser. Los talentos que estos personajes tienen, a mí se me ocurre que podrían de alguna forma explicarse si yo me dedicara a buscar la explicación, que no quiero, ¿ya? Como el personaje dice que huele tu estado de ánimo, yo creo que podría llegar a existir algo así. O sea, nosotros cuando tenemos una emoción secretamos alguna sustancia que esta persona sí tiene la capacidad de percibir. Puede ser. Además que uno a veces, sin ese poder, uno puede detectar el estado de ánimo de alguien, o sea, es posible. Tú le das una pequeña, avanzas 1 centímetro más en esa posibilidad. Además que me digo yo, en realidad todos tenemos un pequeño talento especial. O sea, mi abuela era capaz, o sea, todavía está bien, mi abuela es capaz de hacer pastelería al ojo, sin medir los instrumentos, sin queda perfecto. Y queda perfecto. Y nunca midió, nunca tomó las 18 cucharaditas de azúcar. No, ella hacía el tuntún y le quedaba perfecto y todas iguales. Las galletas, todo lo hacía igual. Eso es un talento. Un don. ¿Ya? Otra gente puede aprender a tocar guitarra en media hora. Es un talento. Yo todavía no puedo salir de la petaquita. Bueno, podría ser una suerte de fantástico realista, si se quiere, ese oxímoron, ¿no? Sí, a mí me gusta eso, me agrada. Todo lo que aquí podría ser, de alguna forma, podría ser. Sí. Condicional, más que fantástico. Exacto, if, ¿no? Sí. Desde el bolsillo interior de su chaqueta sacó una pequeña daga de piedra tallada, una pieza de un gris oscuro que había sido hecha quién sabe cuándo y que él mismo había utilizado para desgarrarle la garganta a una mujer embarazada hace 5 años. Y la sostuvo en su mano derecha lista para ser usada. Cortar, punzar, herir, lista. Esa daga debía de estar perdida en los túneles que permitían llegar a Curialhué, pero para aquellas retorcidas vueltas del destino que se encargaba de cobrarle sus culpas, había aparecido clavada en la puerta de la casa de su ex esposa e hijos aquella mañana, cuando él se iba luego de hacerle una de sus tantas visitas nocturnas secretas. Ahí tenemos a nuestro querido amigo ya conocido de la casa, Sergio, ¿no? Sergio de la casa. Sergio termina muy mal en la novela anterior. Aquí también. Termina, yo no sé cómo sobrevivió a eso, ¿eh? Si me hubiera pasado a mí, yo no creo que haya podido. Termina en medio de un cerro, en la precordillera, con la nariz quebrada, agotado al límite de sus fuerzas, pero entero. Sí. Ahora termina... ¿Contamos? Cuenta. Yo creo ahora termina perdido en un remolino de recuerdos y hechos futuros. A mí me parece que cuando yo leo fragmentos de los libros, que siempre hago son las charlas, en el fondo lo que hago no es spoilear a la gente, a veces piensan, sino que hacerte interesar en la lectura del libro. Me interesó ese párrafo, ¿Cuántos de nosotros nos hemos sido cautivados a veces por una palabra de una novela, de una frase de una película? Y uno te dan ganas de verla o leer eso, porque lo escuchaste, lo viste. Yo quedé agarrado de 100 años de soledad cuando leo la primera frase. El día que su padre lo llevó a conocer el hielo, no, el coronel Aureliano Buendía nunca habría parado frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía nunca habría de olvidar, habría de recordar el día que lo llevó a conocer el hielo. En esa misma frase estamos al borde de la muerte, parado frente al pelotón de fusilamiento, no hay futuro. Recordaba el día que lo llevaron a conocer el hielo. O sea, presente y futuro en una misma frase. Y con un final claro, es como cuando parte también Crónica de la Muerte Anunciada. El día que mataron a Santiago Nazar, te dice el tiro, lo matan, y sin embargo, spoiler, lo matan. Disfrutas el libro. Es una narración en extremas res, pero empieza casi por el final. Casi por el final. Sin embargo, todo el relato se pasea en la metáfora insultante, se pasea por el tiempo, se lo pasea todo. Sí, hay varias novelas en la historia de la literatura, y me imagino que ahora no recuerdo películas como, por ejemplo, Kafka, ¿no? Cuando Gregorio Samsa se despierta y ya es un insecto. Entonces, tú quieres leer ese libro porque ya de entrada te cautivó. Son frases iniciales. La frase con la que se comienza un libro a veces es muy importante, ¿no? Y es la más difícil de escribir. Entonces tú puedes abrir un libro y decir, me gustó, o no me tinca mucho, ¿no? ¿Pasa eso? ¿Te pasa a ti con los libros? Pasa. Siempre leo la primera y la última frase cuando veo un libro, la primera y la última. A veces me ha pasado, pues el final. A mí me pasa lo mismo, yo a veces leo el final también. No, pero la última frase. No, por eso hago lo mismo que tú. Leo el principio y un poco el final, una frase.
Y a veces también me encuentro con el final, pero no me molesta en absoluto, como ya lo hablamos, lo dejamos clarísimo acá. En la segunda parte dice como un grito en la oscuridad. Ah, una cosa, hay harta cita de música, hasta Queen, Los Prisioneros. Sí. ¿No? Y el libro viene con banda sonora. Y viene con banda sonora que ustedes pueden escuchar acá, ¿no es cierto? Sí. Uno escanea ahí un lector de código QR, hay cientos de lectores de código QR, se escanea ahí, son todos gratuitos y lo manda directo a una lista de música para leer y escuchando. Esa lista de música es posterior a la escritura, es durante la escritura que vas escuchando esas canciones. ¿Quieres escucharla para propiciar un tipo de escritura especial? Sí y sí, ambas. Tiene música que está mientras escribo y tiene música que está cuando estoy ya revisando. ¿Cómo afecta la música a tu escritura? En todo. Hay canciones, no sé si lo se darán cuenta, pero hay párrafos que están escritos al ritmo de tal canción. ¿Y no te pasa que una frase, una palabra de la canción se cuela en la escritura? Sí, se cuela. Y a veces cuando me doy cuenta la marco, lo pongo en cursiva, si no idea, no es plagio, es cita. Pero a veces sí me pasa. Qué bueno. En Courier Web fue más notorio esas pasadas, porque no las marcaba. Aquí ahora sí las traté de marcar. Perfecto. Vamos a leer un fragmento del informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no? En que se habla de que no se tiene certeza de un autor de un texto llamado Manual de Usuario, que es importante también aquí. Es una suerte de esta especie de Necronomicon tuyo aquí. Claro. Dice así: el día 11 de marzo el Palacio de la Moneda aparece rayado en el muro contiguo a la puerta de Morandé 80 con la frase que se encuentra en la página XXX del texto, cita eliminada: tarde o temprano todo arderá, tal y como ha estado planeado desde el inicio de los tiempos. Eso es como muy Lovecraftiano, ¿no? El fallido intento de asesinato sobre el expresidente Sebastián Piñera en febrero de 2015, durante sus vacaciones en el lago Caburga, también se le ha atribuido a la influencia del llamado Manual de Usuario. Aquí sorprendimos sobre todo a Mario Cerda, de que Leo Forestal, cuando dije el fallido intento de asesinato de Sebastián Piñera, sonrió ligeramente. El manual de usuario, eso lo encontré notable, ¿no? Me parece muy interesante que la aparición de este extraño texto. Tampoco es tan original. Yo me No. basé en The Anarchist Cookbook, ¿te acuerdas? Que existió en los años 70. ¿Ya? Un panfleto que enseñaba, no, así, ¿cómo? Que enseñaba técnicas anarquistas para vivir autónomamente. Fue un libro bastante reconocido en los años 60 y 70, no se vendía, obviamente, en contra de lo que predicaba. Se sacaban facsímiles y se entregaban más humanos. Hay acá en Chile, yo he visto, sí. De hecho lo he elogiado, y enseña de todo, desde hacer filtrar agua, hacer jabón, a cosas menos santas como fabricar tu propia munición, una molotov, sí, o nitroglicerina y otras cosas. De ahí tomas la idea entonces para La leer idea este del manual de usuario. Anarchist Cookbook, que es como el libro de cocina del anarquista, este manual de usuario que es como encienda su televisor, enchufe, algo muy sencillo. Sí, porque acá, hablando Y de tomo la idea de anarquía, por ejemplo, ese de el manual de usuario, en teoría, es un libro anarquista que busca la anarquía absoluta, ni siquiera de autosuficiencia, no, absoluta. Sí. Que busca incluso hasta la desaparición de la humanidad porque dice que somos un accidente de la historia. Mira, por ejemplo, acá dice, este informe que hace la Agencia Nacional de Inteligencia, dice: el comportamiento de la propagación de este texto hace pensar en una infección viral. El texto virus infecta a un huésped. Luego el huésped modifica el virus texto y lo propaga. Se proyecta una progresión geométrica de la propagación del texto que podría alcanzar a toda la población en marzo de 2019. Sin embargo, son especulaciones matemáticas sin asidero estadístico o social plausible. Queda poco para esa posible infección total, ¿no? Sí. ¿Y por qué digo infección total? Porque el manual de usuario supuestamente también es como el Anarchist Cookbook, es un facsímil que se va fotocopiando y a veces se va borrando. Entonces el lector lo completa con lo que él cree. Como un palimpsesto, se escribe sobre la escritura. Se escribe sobre la escritura y se entrega a otro y otro. Entonces se va propagando esta idea de que todo debe arder, que es la idea central. Todo debe arder, todo debe arder. Pero de una persona a otra va cambiando. Como los virus. Y que es una frase que se repite en el libro, ¿no? Y se repite en Courier claro. también. No lo recuerdo ya, porque no leí Courier Web cuando leí esto. Cuando estén los tres voy a releerlos los tres completos, desde el comienzo, juntos. Vamos a sacar una edición con cuero. Con cuero tapadura, con dibujos, Cuero de pudú. hologramas. Una versión, uno abre y saca un holograma. De hecho, no es broma, estamos preparando
una versión con realidad aumentada, a ver Ah, si bueno, resulta. Ojalá sí, va a resultar, ¿por qué no? Por ejemplo, acá dice así: quizás lo que él puede hacer no sea suficiente, pero se consolaba con la idea de ser la chispa que encendiera la llama con la que el mundo por fin comenzara a arder. Porque tarde o temprano todo arderá, tal y como ha estado planeado desde el inicio de los tiempos. Ahí está de nuevo la otra aparición de esta frase, fuerza, que va a surgir a lo largo de la novela. Y estos personajes que leen esta novela no son personajes, no tienen nombre, deliberadamente no tienen nombre, pero son los motores de los grandes actos que ocurren en la novela. Como ese episodio, los que lo han leído me dicen que es el más intenso del libro, así que no voy a contar qué es, que el que más les gusta. Ese y Un día de invierno, que cuando, no vamos a decir tampoco, Un día de invierno, cuando aparece esa daga que tú mencionabas, ese capítulo también dice que esos son los dos más intensos. De hecho, algunos me dicen que en el primero lloraron. Mira que En Un día de invierno lloraban. Y no una persona, sino 3 o 4 y muy distintos. Mira, voy a leer un fragmento breve, sin delatar de dónde está, pero para que sientan qué está pasando después en el libro. Dice: el alma de Santiago había sido herida con vehemencia y no sanaría jamás, pero jamás era una palabra demasiado larga para la vida que le quedaba a Santiago. Chan, chan. Ahí es interesante. Los norteamericanos habitualmente, la cultura pop norteamericana destruye sus ciudades una y otra vez, los japoneses también. En Chile yo no tengo referencias, tengo una novela, recuerdo, de algo que sucede también en el centro de la ciudad, con unas criaturas y todo eso, pero no recuerdo y si tú sabes, me dices si hay otras novelas en que también parte de la ciudad o nuestro patrimonio o algún lugar de la ciudad es destruido. Zombie, de Mike Wilson. Está en Zombie, está en Baradí y está en Pancho Ortega, donde hay unas explosiones en algunos edificios de la ciudad, recuerdo. No sé si hay otra más. Algunos cómics post-apocalípticos, Eso, así. pero en la novela más decimonónica antigua no. No. Esos son los autores jóvenes los que están destruyendo. Quizás, pero los antiguos. Puede ser, ya no recuerdo mucho. Como ciencia ficción anacrónica. Parece que ustedes, los más jóvenes, están empecinados en destruir. Refundar, bonito sería mejor pensar en una refundación total de la ciudad. Quizás, o no de Chile, pero para la mayoría, no creo que eso ocurra. Bueno, uno escribe, cualquier persona que escribe siempre es más alegórico, no escribe lo que quiere, sino que algo que se quiere como lo que podría ser. ¿Ya? Yo no escribo acá de verdad quiero que arda Santiago, sino que quiero que cambie Santiago, que mejore. ¿Qué debería cambiar en Santiago para ser mejor para ti? ¿Qué te gustaría que pasara? Las veredas. Yo veo las veredas de Santiago son tristes. De verdad, el pobre arbolito está como apretado, así como entre medio del cemento, así como, bueno, permiso, me voy a parar acá. Y está el tronco todo carcomido, así como que es doloroso para ese pobre arbolito estar ahí. Necesitamos más parques. Las veredas de Santiago son como que Santiago se transformó en una ciudad para autos. Y volemos todo para que los autos. De hecho, aquí me estaba dando cuenta, en el mismo parque, el parque forestal es tan bonito. Sin embargo, cuando uno lo primero que ve es un paradero gigante verde de Santiago que tapa todo. No se puede ver el parque desde afuera. Lo que nos dice que hay necesidades, entre comillas, que son más importantes que la belleza. Y hoy día, me acuerdo una frase que sale en la lista de Schindler cuando llevan a un profesor de arte y literatura. Lo dicen la fila de los prisioneros, dicen: ¿qué hace usted? Yo enseño arte y literatura. Ya, pero eso no es un trabajo esencial. ¿Desde cuándo el arte y la literatura dejaron de ser esenciales? Estaban buscando herreros, metalúrgicos, obreros, calificados. Pero él dice: ¿cuándo el arte y la literatura dejaron de ser esenciales? Y estamos en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, cuando la belleza deja de ser esencial, creo que estamos mal. Vamos por mal. No deja de importar. Es una frase que habitualmente uno escucha, ¿no? Y creo que estamos mal. Es más importante el paradero funcional que la belleza del parque donde está. Creo que estamos haciéndolo mal. Sí, que Santiago necesita una mejor planificación, una ciudad más amable con quienes la habitan, ¿no? En realidad, que es lo más importante, ¿no? Más amable con ese virus que somos los humanos. Sí. Tú has hablado en varios momentos acá de la reacción de algunos lectores o lectoras respecto del libro. ¿Cuál para ti sería la reacción ideal de un hipotético eventual lector o lectora? ¿Qué te gustaría que pasara cuando leyeran tu libro? Que se molestaran
en una parte, en algunas partes, que se emocionaran en otras y que les diera ganas de conversar sobre el libro. Que no es que lo cierren, qué bonito, sino que quisieran conversar, que quisieran preguntarme cosas o preguntar entre otros lectores. Eso me gustaría, que no entregar todo así como papa molida, trágatela, sino que te den las ganas de degustar y averiguar cuáles son los ingredientes que están ahí. Generar una discusión. Claro, porque yo siempre dije que Curialgüe era un libro acerca de la maternidad, de cómo veía, el miedo que yo veía de ser madre. Y este habla de la paternidad. Y tiene símbolos fálicos, el tren, el Costanera Centro y otras cosas que son los cerros también. ¿Sí? Y lo otro, Curialgüe habla de un útero de piedra, es entrar, hay sangre, hay leche, hay pechos femeninos como símbolos, son notoriamente marcados en Curialgüe. Y aquí queremos ser padres. Lo penca que puede llegar a ser papá, que el papá tiene que luchar todos los días por el cariño de los hijos, o sea, la mamá los abraza y listo. En cambio el papá tiene que estar todos los días, hijo, vamos, tú puedes, y se manda un condoro y sonó, perdió la confianza de su hijo. En cambio la mamá se acuerda tanto. Es difícil ser padre, es un trabajo diario. Y esto también representa los miedos de ser padre, o sea, los temores que uno tiene de ser padre, de fracasar como padre. ¿Y eres padre o no? Yo sí, Sí, 3 hijos. 3, adolescentes. Uno ya es mayor de edad. Y el otro pronto va a ser mayor de edad. Y la tercera todavía está más chiquita. ¿Y pusiste alguno de los temores primigenios que sentiste tú cuando fuiste padre la primera vez acá? No, ¿recordaste? estos son más basados en la crianza. Ya, en el desarrollo. Sí, en el desarrollo. Ya cuando ya no tienes un bebé ni un niñito, sino que te enfrentas a algo más. Te enfrentas a un par. Alguien que puede llegar a ser como tú. Alguien que se pueda dar cuenta de tus errores. Alguien que se pueda dar cuenta de tus defectos. Que eso es penca. Sí que has revelado aquí en los dos libros que subyace detrás como este motor interno que te lleva. ¿Cuál sería el del tercero? El ser hijo. La triada, ¿no? Padre, madre, hijo. El tercero es acerca de lo que es ser hijo. No es fácil ser hijo tampoco. Tampoco. Porque los padres de uno tienen expectativas respecto a uno, tienen el temor de no cumplirlas. De defraudarles. Sí, de no ser el sueño que ellos querían. Ser la pesadilla, no sé. Es difícil. No, y no solo ser hijo de ese padre y madre, sino que además ser hermano también. 2 hijos, 2 hijas respecto del padre. También hay otra relación. ¿Puede tener que vivir en un cuarto lindo? Puede ser. Puede ser. Dice así. Francisco comenzó a aplicar las técnicas criptográficas que conocía con bastante ansiedad al libro y se dio cuenta al terminar las primeras páginas que había encontrado el libro que necesitaba. Con una tremenda alegría se puso de pie y con lágrimas en los ojos abrazó a Leonor. Ella también lo abrazó con alegría. Ambos habían encontrado algo que buscaban hace mucho tiempo. Francisco, en lugar de entrada hacia la ciudad oculta bajo Santiago, Leonor había descubierto que su padre no estaba tan demente y aún después de tantos años eso la llenaba de alegría. Respecto al lugar en donde debían ingresar la ciudad oculta no podía ser más evidente. Donde la sangre de los poetas se guarda. A ver si adivinan cuál es ese lugar en Santiago donde la sangre de los poetas se guarda. Aquí dice, pero yo lo dejo ahí para que la gente lo descubra en su casa. Hay algo muy... Aquí lo posté en Twitter, le regalo un libro. Ya, eso, aquí está, la apuesta. Donde la sangre de los poetas se guarda. ¿Qué lugar de Santiago es donde la sangre de los poetas se guarda? Cuando este video salga, vamos a recordar ahí, Mario nos va a recordar ese concurso, a ver si alguien lo adivina. La primera persona, no la verdad. La primera que la lo primera diga, persona que por lo supuesto. Y quien no haya leído el libro. Por supuesto. No, Oye, no te lo pregunté al principio, pero es evidente, esta es una nueva edición. Junto con, también está, no tenemos aquí el primer tomo, pero el nuevo tomo también tiene una reedición pequeña, el otro era más grande, otra editorial. Sí. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Pasaste primera ahora a editorial- ser de Aurea Ediciones. La primera editorial era Panspermia y cerró sus operaciones. Se acabó. Así de simple. Nada más, nada triste, no hubo pelea, no hubo drama, simplemente Se acabó la editorial. se acabó la editorial. Eso fue lo que vimos cuando hablamos, Sí. la otra vez teníamos la otra edición acá. Sí, se acabó la editorial, entonces, nada, yo había empezado a trabajar en eso, pero lo iba más lento. Y mientras tanto se vendió la primera edición con la velocidad que puede vender una persona sola que está estudiando y trabajando y que como que le trata de dedicar el tiempo posible.
Entonces se vendió, por suerte se acabó la primera edición, quedan muy pocos libros disponibles, no más de 15, creo. Sí, Total. la mayoría de los cuales están aquí en La mayoría de los cuales están acá a precio de oferta, así que vengan a buscarlo. Primera edición. Viene, a diferencia de la nueva edición de Aurea, la edición de Aurea es más pequeñita, de tamaño. más compacta. Más compacta y viene con menos adorno. Pero no me molesta que tenga menos adorno, la primera edición estaba bien. Pero ahora creo que en su formato pequeño funciona mejor. Sí, a mí me gusta el formato más pequeño. Me gusta. Me gusta que se pueda doblar en Exacto, a mí me gustan las ediciones, mientras más pequeñas son más portables. Eso me gusta mucho. Y además es más simple la portada, es una imagen, es esta como esta que ven aquí, con el fondo y el título, nada más. No hay texturas, nada, directo al grano o al a la lectura, a la palabra. ¿Y qué tiene la edición de Curialhue que no tenía la anterior, por ejemplo? ¿Qué tiene? Tiene la lista de música. La lista de música también. Sí, que lista de música pensada para Curialhue, que la había hecho en la primera edición, pero nunca la habíamos promovido bien. Estaba hecha desde el 2015. Pero repito, no la habíamos promovido. Ahora la actualicé, agregué un par de temas, saqué otros y lo pusimos en la contraportada, en el código QR para que se escanee. Oye, cuando escribes, ¿tú padeces la escritura, la disfrutas, te enojas con tu escrito? La siento. ¿La sentís mucho? De hecho, cuando están enojados, mejor se alejan de mí porque yo termino enojado. Cuando terminas de escribir. Claro. ¿Es porque lo que escribiste te hizo enojar? Claro. ¿O la emoción de los personajes que se enojó? Uno tiene que saber lo que está sintiendo. Uno puede llegar a escribir lo que otros sienten. Tiene que sentir lo que está escribiendo. Tiene que sentir esa rabia o ese miedo o esa angustia. Tienes que haberla sentido antes. Tú no puedes escribir de nada que no hayas sentido antes. No puedes inventar una sensación que jamás tuviste. Por eso mismo, en la página 208 o 205 hay 2 páginas en blanco. Porque lo que se describe, lo que se debería haber escrito ahí, yo no lo he sentido y no quiero sentirlo. Así que por eso encontré que la mejor forma de contarlo era en 2 hojas en blanco. Ahí está, ¿no? Sí, lo que ocurre ahí, digo, no sé cómo se puede contar eso, en blanco. Claro, y de hecho la página en que termina acá dice nada. Y luego, efectivamente, hay nada. Es lo que Esos decidimos. pequeños experimentos formales, ¿no? Que a veces la gente lo lee y no se da cuenta, pero es bonito ese elemento que está ahí. Entonces, sientes la escritura todo el tiempo. Termino enojado y sudo en algunos capítulos al escribir. ¿Y trabajas cuando escribes muchas páginas de una vez o eres lento para eso? No, ¿O te quedas? de a un capítulo. Ah, Trabajo un capítulo. te decides hacer conscientemente un capítulo, Sí. no te levantas hasta que lo terminas. No. Y por eso la mayoría de mis capítulos son breves. Por lo mismo, porque a veces no hay mucho tiempo. Son raros los capítulos largos, que creo que aquí son 3. Que son los que ya están escritos de antes. Un día de invierno, tiempo de actuar y... no, creo el tercero porque cuento el final. Pero son esos 3. Esos 3 capítulos son los que más me demoré y que retomé varias veces. Mira, Me tomaron más de no sé, tal vez. unas jornadas de escritura, me tomaron varias jornadas de escritura en un par de semanas. Sí, porque cuando presentamos tu anterior libro fue el año pasado acá. Sí. Y ahora estamos ya a finalizando el 2000. De hecho fue en marzo. Sí, Fue en marzo. Mira, Sí. menos poco tiempo. Ya estaba listo, O sea que este acuerdo, estaba hablado, pero no estaba cerrado. Y la novela estaba casi terminada. O sea, esperemos entonces que a mediados del próximo año vamos a leer la tercera y última parte. Sí, en el verano va a estar lista ya la última, la sangre. Excelente. Eso es bueno, ¿ah? No dejar al lector o a la lectora esperando tanto, sino que sea una vez al año mínimo. De hecho, yo estaba trabajando en Huelén cuando la editorial cerró, entonces como que eso me frenó también. Ahí paraste un poco. Claro, paré y haciendo otras cosas, estudios, lo dejé. Y como digo, es difícil vender un libro sin el apoyo de un editorial. Sí. Un editorial que te llegue a ferias, que te lleve a eventos, que te mueva, que te publicite. Muy difícil. Aún así, se logra vender. Sí, además yo los he visto a ustedes, a todo el equipo Aurea, porque están el editor y todos los escritores ahí juntos en todas las ferias. Siento que han hecho una presencia muy potente en los lugares y se ven, ¿no? Sí, Primavera del Libro fue un exitazo. Y se ven contentos, se ven bromeando, se ve que les gusta lo que están haciendo, eso es positivo. Sí, Primavera del Libro fue un exitazo para la editorial. Se dio a conocer la editorial, porque tiene apenas un año. Recién cumplido un año y semanas.
y ya tiene un catálogo más o menos surtido, como 10 12 libros, o más, no lo he contado en realidad. Todos tienen algo en común. Uno son libros de género. ¿Sí, sí? Terror, ciencia ficción, misterio, épica, etc. Pero además son esos géneros súper comerciales y súper universales, pero además todos son nacionales. El eje de la historia es en Chile. Sí. Chile acá, hoy, o Chile en el pasado, pero Chile. Es interesante eso, que el público está muy interesado, el público lector, en la historia de Chile, pero también en la fantasía chilena, o en el juego con esa historia. Hay una mirada hacia nuestro país que no teníamos hace 20 años, ¿no? No, porque no nos teníamos mucho cariño. No, pero algo ha cambiado. No querer. ¿Sí? Por años había intentado olvidar todo lo malo que había hecho. Muchas veces se sentía como el espectador de una película de horror, viendo las atrocidades que cometía. Muchas veces había tenido la idea de que él no hacía aquellas atrocidades, que había alguien más con él, en él, una especie de alma oscura adosada a la suya que en los momentos más difíciles tomaba el control y hacía lo que Sergio no se atrevía, su socio, su amigo, su mitad oscura. Ahí está nuestro querido amigo ahí, sufriendo una vez más. Sufriendo, Sergio. ¿No? Bueno, conscientemente me evité algunos momentos para dejar el placer de la gente que descubra qué cosa pasa en este cerro Huelén, qué hay dentro de ese cerro, qué se va a descubrir, qué va a pasar con la ciudad, ¿no? Sí, porque aquí me doy el lujo de hacer un final de claro, de bofetada. uno dice, chuta, ¿y qué después de esto qué? Claro. Entonces esa es la... Y después de una bofetada te manda un epílogo que te manda otra bofetada. Claro. Y ahí uno dice, Oh, que como tú bien dijiste, es como Star Wars, ¿no? Ese, claro. que Yo soy tu padre. yo soy tu padre, y uno dice, ya, pero y ahora se puso, esto es como el pequeño acto anterior de una cosa que viene en el desenlace, y nos dejaste a todos ahí en ascuas, en este segundo capítulo de Con sangre en el ojo. El siguiente capítulo se llama Las ánimas, que al igual que Huelén y Puriolhue, habla de un lugar que no se sabe su nombre, como se perdió, un lugar real. Cuando yo era chico, muy chico, estaba en Coquimbo y se construyó el edificio de la gobernación, cuando vino la parte de la regionalización. Sí, soy viejo. Ha habido la regionalización. La vivimos. La vivimos todo. ¿Qué es esto? ¿Qué región? Primera parte, ¿qué fue? Ahora le quitaron los números, no hay números. O sea, región de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, más bonito. Bueno, cuando se estaba construyendo la gobernación, en la plaza de armas de Coquimbo, se encontró un hallazgo arqueológico importante, una tumba colectiva de una cultura que no se sabe cómo era, y le llamaron cultura Las Ánimas. Que siempre me quedó grabado que lo sepultaban adentro de una vicuña, en posición fetal. Los colocaban en posición fetal y los sepultaban adentro, en el vientre de una vicuña. Ah, no lo había escuchado nunca eso. Sí, es raro, como un renacer. Y estaban dispuestos en un círculo alrededor de un fuego, habían rasgos de fuego, y con sus utensilios típicos para poder llevar una vida tranquila en el otro mundo. Eso lo encontraron. Y está el Museo del Sitio ahí todavía en la Plaza de Armas de Coquimbo, aunque es una réplica porque lo original se llevó al Museo de la Serena. ¿Ya? Pero está, y se puede ver y es muy importante. Y ahora, hace poco, cuando estaban construyendo la ampliación de la carretera hacia el norte, la doble calzada hacia Copiapó, encontraron la misma cultura y otra más, una necrópolis inmensa, muchas tumbas. Con ese mismo sistema. De esa misma cultura. Un poco más al norte de Coquimbo, a la salida norte de la Serena. Y eso lo tomas tú y se convierte Claro, y esa en parte de la historia de estamos tu estamos investigando mucho, para tener esa verosimilitud que siempre quería captar, y ya elegimos que se va a relacionar con las ánimas. ¿Y hay mucho sobre esa cultura? No hay mucho, porque como digo, el hallazgo fue ¿Qué han cuando hecho estaba haciendo la carretera hace quienes 3 investigan años. no han podido descubrir mucho más? No, salvo datarlo, tienen algunas fechas muy antiguas, no son como los mapuches tienen una presión de hace unos 2000 años, más o menos. ¿Ya? Estos son mucho anteriores, son como Mucho más 6.000 o antiguos. 8.000 años. Ah. Wow. Bueno, Monteverde en el sur tiene 12.000 años, o sea, algo monstruoso. Bueno, eso demuestra que hay cosas que no sabemos. Claro. Como cuando tú comienzas tu novela y hablas de esta ciudad inca debajo, que es algo que se descubrió relativamente
2012 salió Claro, por la publicación es reciente. de Esteve, cuando Santiago se llamaba Mapocho. Exacto. Interesante libro. ¿Lo tienen acá? Sí, lo tienen aquí en Quileo Forestal, cuando Santiago se llamaba Mapocho, búsquelo, un buen libro, muy interesante, que revela que Santiago no la fundó Pedro Valdivia, sino que le cambió el nombre nomás. Sí. Hubo cambio administrativo, no hubo... Y eso hace que encontremos fascinantes cosas, ciudades que parecían que conocíamos, pero que en realidad no conocemos mucho. Yo conversando con alumnos, yo trabajo en un colegio de alta vulnerabilidad y recibe muchos migrantes, conversando con alumnas peruanas, y me contaban, en Perú, a los de Santiago lo dicen los de Mapocho, los mapuchinos. Ellos lo sabían antes, como tú lo dices, Quedó al comienzo. quedó atrapado en el saber popular. Ese dato arqueológico tan espectacular está en el saber popular. Era súper visible antes de que lo supiéramos. Y lo podemos ver nosotros cuando siempre la pelea de los partidos, cuando juega Chile, Perú, el fútbol, vemos las portadas de los diarios peruanos y dice, los de Mapocho. Mira, Y dice ahí, los mapuchinos van a perder. excelente. Mapocho es la voz quechua de Mapuche. Los quechua le decían Mapocho a los mapuches. Mira. Porque en su pronunciación decían así. Sí. Y esto de, ayer justamente estaba en una charla que dio en Santiago Yayin Sinclair, el galés, el escritor galés, que propone que la caminata en las ciudades es una forma de escritura para él, porque él aprende la realidad, conoce los lugares, a la velocidad que Sí, quiere, habla con la gente. Una teoría similar del mismo escritor que habla de los no lugares. Exacto. Oyer. ¿Ya? No, Oyer habla de los no lugares. ¿Ya? Y este otro caballero, lo vamos a buscar, también es una bella francesa, que habla de que caminar es escribir. También dice literalmente, caminar es escribir, y cuando uno cruza, hace un acto de rebeldía gramatical, por así decirlo. Ah, mira, qué Cuando interesante. uno va por la calzada y pisa el pasto, dice no pisar, es un acto de rebelión. O sea, en Chile hacemos eso todo el tiempo, ¿no? Claro, Que y cruzamos al con lo que escribir, cuando queremos. uno está escribiendo y de repente escribe intencionalmente sin seguir la norma gramatical, es rebelión pura. Es rebelión, pero dentro de los cánones de la... Sí, sí, sí. de la literatura. Sí, Y Oyer habla de los no lugares, estos lugares que no son lugares como tal, que no merecen ser lugares. como los malls, los Como aeropuertos. aeropuertos, Yo leí algo de los no lugares una vez, Diamel pero Alpino recuerdo de que... ocupa mucho en mano de obra, que habla de este supermercado atemporal que tiene a todos capturados, también habla de un no lugar, no hay tiempo. Se mezcla el presente, el pasado, el futuro, están los ancianos, los niños y los jóvenes, atrapados en este no lugar. Sí. Bueno, yo lo mencionaba porque, como hablábamos hace un rato, ser aventurable en la ciudad, tus personajes caminan por la ciudad, se describen las calles, eso es muy interesante, ¿no? Y, bueno, no vamos a revelar acá, pero lean la novela, tiene un final apoteósico, digámoslo así. Apocalíptico. Apocalíptico, apoteósico. Y esperamos tener el tercero pronto y por supuesto que vengas acá a que cerremos esta larga conversación que ya lleva dos. Solo para que se hagan la idea, la investigación que estoy haciendo para las ánimas incluye dos líneas. Una es todo esto de la cultura de las ánimas. Y lo otro, bueno, crónicas de trincheras, relatos de soldados, en trincheras, en guerra de trincheras. Me leí ya y saqué muchas notas, de hecho pongo un epígrafe de ella aquí. La guerra no tiene nombre de mujer. Sí, de esta escritora rusa, la Svetlana ganadora de Alexievich, bielorrusa. Svetlana Alexievich. Ella. Y también tengo unas memorias de un médico de la guerra del Pacífico, una mirada más científica de la guerra. De hecho son notas. Yo digo que día tanto, 18 heridos, 2 muertos, uno tuvo que ser amputado. A veces el diario dice eso. Solamente Y eso. en otros, cuando se nota que el día fue tenso y necesitaba hacer algo más, se explaya y relata horrores que no salen en los libros de historia. Sí, estar ahí, el estar ahí, ¿no? Claro, aquí Describe la cita, olores, una cosa, describe cosas sensoriales de la guerra que no te cuentan. que no te cuentan los libros de historia. Si aquí quiero leer, para ir terminando ya, tu cita de Svetlana, dice: solo se puede copiar de la vida, solo la vida real tiene tanta fantasía. Eso. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Quileo Forestal, ya saben, de Aurea Ediciones, Rodrigo Muñoz Casó, Huelén, con sangre en el ojo. Ahí está el código para que puedan escuchar la banda sonora del libro. Y aquí está, la saga Con sangre en el ojo, que esperemos que el 2019 ya se cierre Con las ánimas. y podamos leerlo y conversarlo una vez más acá. Muchas gracias por estar con Gracias a nosotros. ti. Y a ustedes y a todos los que están acá, los invitamos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal, aquí en el espacio forestal de la librería que queda en Merced 76. No olviden y busquen acá los libros de Aurea Ediciones y los de Rodrigo Muñoz. Muchas gracias. Gracias.